Buenos días. Hoy vamos a empezar el tema de la escultura barroca, ¿vale? Como hacemos siempre, en primer lugar, empezamos por las características. Dentro de la escultura barroca, la característica fundamental es el movimiento, ¿vale? Un movimiento exacerbado, un movimiento en el que se quiere plasmar el momento de la acción, ¿vale? Habíamos visto que en el Renacimiento se plasma el movimiento, pero normalmente es el previo a la acción. Normalmente esto lo vimos en Miguel Ángel, que retrataba los momentos previos. En el barroco no. En el barroco es todo movimiento. Se quiere captar el momento exacto en el que se está produciendo una acción, ¿vale? Por eso es importante que la línea fundamental para reflejar ese movimiento va a ser la utilización de la línea serpentinata. Esto ya lo habíamos visto en el manierismo, pues en el barroco se exacerba todavía muchísimo más, como tenéis ahí en las características, ¿vale? El movimiento pasa a ser el protagonista de la acción, ¿vale? Ese movimiento, como os pongo ahí, os pongo 3 puntos para conseguir captar ese movimiento a partir de 3 recursos escultóricos. En primer lugar, las composiciones pasan a ser abiertas. Los brazos se separan, las caras se giran, etc. ¿Vale? Una composición es abierta, piernas y brazos separadas del cuerpo. Predominan también los escorzos, aunque no es lo que vamos a ver en las obras que hemos elegido, ¿vale? Y las figuras pausadas, estas típicas de figuras geométricas, como vimos por ejemplo en la vida de Miguel Ángel, etcétera, simetrías, pirámides o triángulos, desaparecen y se va muchísimo más a otro tipo de composiciones, incluso algunas en forma de aspas y composiciones que tienes que rodear completamente la obra con distintos puntos de vista para poder captar la totalidad de esa obra. Los pliegues dejan de estar pegados al cuerpo, es muy raro ver paños mojados, aquí los pliegues se mueven, son angulosos, ¿vale? Perfectamente ejecutados, eso sí, realismo total, pero pliegues no simplemente caídos y pegados ahí los pliegues, sino que son como vapor, ¿vale? Se van, se mueven, jugando muchísimo más con las formas y así todavía se capta muchísimo más un movimiento, ¿vale? Que los pliegues de las ropas estén también en movimiento o flotando, ¿vale? También es importante dentro de las composiciones, eso lo que os he dicho antes, la utilización de la línea serpentinata, ¿vale? Con oposición de figuras. Además, la mayor parte de las esculturas que vamos a ver, además, son grupos escultóricos. Cuando hacemos un comentario de escultura, no podemos decir que es una escultura, sino un grupo escultórico cuando aparece más de una figura, ¿vale? Pues la mayoría de las composiciones son de este tipo, son grupos escultóricos y que utilizan la línea serpentinata, ¿vale? E incluso helicoidales, tienes que recorrer helicoidalmente muchas veces una misma composición. Ya no hay composiciones pausadas, ¿vale? Ya no se hace esa simetría, ¿vale? Porque lo importante es la escenografía. Las esculturas están hechas para ser vistas en un lugar. Hoy día muchas de las esculturas que se hicieron en época barroca están en un sitio diferente para el que fueron esculpidas. Están hoy día muchas en museos, cuando muchas fueron hechas para ser vistas en jardines. Así que no se capta hoy día por completo todos los efectos que quería el autor producir, ¿vale? Porque en un jardín o al aire libre las luces inciden de forma diferente a lo largo del día y consigues sentimientos o consigues reacciones diferentes en la persona que está observando esa escultura en los distintos horas, ¿vale? Porque se consiguen cambios lumínicos, contrastes, etcétera, que te dejan apreciar la escultura de una u otra forma. Eso está bastante fugado. Es lo que os pongo ahí de la escenografía, la obra como escenografía, en un lugar donde debería estar vista. Hoy día muchas han sido quitadas de su sitio original y llevadas a museo. Se juega así, es el tercer recurso, con contrastes, como forma de transmitir ese movimiento. La luz contra oscuridad, cóncavo contra convexo, labrado completamente con no labrado completamente, ¿vale? Todo lo que juegue con esos contrastes. Igual que en arquitectura, en escultura, lo que te gusta son esos efectos teatrales.
vamos a decir que es una de las características esenciales del barroco, ¿vale? La segunda característica sería el naturalismo, ¿vale? Las esculturas son reales. La recreación anatómica perfecta de las figuras humanas, animales, vegetales, es perfección, ¿vale? Pero esto es importante, no se busca ahora en el barroco la idealización de los personajes. Eso se buscaba más en el Renacimiento. Aquí en el barroco es un naturalismo extremo, como la característica esencial, por ejemplo, si os acordáis, de la escultura helenística, ¿vale? Se intenta reflejar más o menos la realidad, es ese naturalismo. Y sobre todo un naturalismo que intenta analizar psicológicamente a los personajes representados, ¿vale? Sobre todo la explosión o el reflejo de sus sentimientos. Ahí os pongo esos sentimientos que se buscan en los personajes, ¿vale? El placer, el sufrimiento, el sentimiento religioso, la violencia. Es decir, hemos pasado de sentimientos más o menos divinos en el Renacimiento a unos sentimientos más humanos ahora en el barroco, ¿vale? Mucho más humanizados. Es un paso más o menos similar al que se dio desde la Grecia clásica a la Grecia helenística, ¿vale? Si os acordáis. Otra característica, pues prácticamente enlaza con la primera que os he dicho. Las esculturas se hacen para formar parte de una escenografía, ¿vale? Para el lugar, ¿vale? Donde está la escultura específicamente hecha, ¿vale? Me he saltado una de las características, me he ido directamente a la D, eso de que la arquitectura pone al servicio de la escultura y se convierte en un escenario, ¿vale? El ejemplo más típico es la Capilla Cornaro, que es la que os expliqué que hizo Bernini y que luego dentro está una de sus obras escultóricas más famosas, que es el Éxtasis de Santa Teresa. La capilla sin la escultura no se entiende, ni la una ni la otra. Van en un todo, ¿vale? Todo completo. Así que no es como en el gótico o en el románico, que había marco arquitectónico, sino que la arquitectura es como si fuera el escenario de la escultura. La escultura sería el actor principal y luego el escenario. Sin un buen escenario muchas veces las obras no se entienden completamente, ¿vale? Pues la arquitectura cumple esa función algunas veces de escenario de la escultura. La que me he saltado, que es la C, alterando los principios de la escultura del Renacimiento, ¿vale? Se alteran esos principios de la escultura básica del Renacimiento, ¿vale? Haciendo que, por ejemplo, se multiplican los puntos de vista. Las esculturas en el Renacimiento se podían ver desde uno o dos puntos de vista. En el barroco tienes que girar prácticamente por completo la escultura para verla de forma total. Los materiales, se mezclan materiales en el barroco, ¿vale? Cosa que en el Renacimiento es muchísimo más raro. No es lo que vamos a ver en las obras que vamos a comentar, que prácticamente todas son de mármol, ¿vale? Esto lo veremos mucho más cuando veamos el barroco en España. En el barroco en España se utilizan distintos materiales e incluso ya veremos que hay esculturas de vestir, donde se añaden incluso tejidos naturales, ¿vale? Y así pasamos a la E, ¿vale? La característica E, los materiales, dominante el mármol, ¿vale? También vamos a ver esculturas en bronce, ¿vale? E incluso hay mezclas en algunas, se incorpora el marfil o se puede incorporar incluso el oro, ¿vale? Y luego hay zonas donde la pobreza es mayor que en Italia, por ejemplo, que es en la monarquía hispánica. Aquí en la monarquía hispánica la mayoría de las esculturas, lo vamos a ver, son de madera. También hay una justificación, ¿vale? Lo veremos en su momento, y es que la mayor parte de las esculturas españolas del barroco se utilizan luego para pasos de Semana Santa. Claro, intenta hacer un paso de Semana Santa con mármol. A ver, por mucho costalero que haya, ¿quién mueve eso? ¿Vale? Así que la mayor parte de las esculturas, luego lo veremos en el barroco español, se hacen de madera, por eso, porque luego tienen que ser paseadas en Semana Santa, ¿vale? Esto de los pasos de Semana Santa solo es típico de España, ¿vale? En el resto de Europa prácticamente no se ve. Yo he viajado en Semana Santa por muchos países en Europa y no lo he visto en ningún sitio, ¿vale?
En cuanto a la tipología y temática, diversas. Sigue siendo una escultura básicamente religiosa, porque hemos visto que los clientes fundamentales son la monarquía y la iglesia. Pues la iglesia, básicamente, vamos a ver tema religioso, ¿vale? También va a haber monumentos funerarios. Lo vimos con Miguel Ángel cómo hace monumentos funerarios. Esto continúa. También vamos a ver retratos, nobleza, burguesía, reyes, que intentan retratarse. Así que también veremos retratos. Y también veremos tema mitológico. Bastante tema mitológico vamos a ver, como una forma de retratar las virtudes o las pasiones humanas, ¿vale? Tanto buenas como malas. Una forma de retratarlas, ¿vale? Una vez terminadas las características, pues vamos a ver al gran escultor del barroco italiano, ¿vale? Que es Gian Lorenzo Bernini. Ya vimos que fue el gran arquitecto, ¿vale? Formas pausadas, líneas rectas, pues esto también se refleja en su escultura. Es barroco, pero un poco más contenido, ¿vale? Es barroco, aunque un poquito más teatral y más barroco, vamos a decir, en escultura que en arquitectura, ¿vale? Es el más importante de todos los escultores barrocos italianos y una de sus primeras obras, todavía, vamos a decir, posadolescente, es una obra todavía de cierta madurez, es Eneas y Antiques, ¿vale? Es un grupo escultórico que representa a Eneas huyendo de la ciudad de Troya, llevando a su anciano padre. Para el que no se haya leído la Ilíada, ¿vale? Cuando Troya cae, el rey de Troya le entrega a Eneas la espada de la ciudad, que es el símbolo de la ciudad, ¿vale? La espada y el fuego. Así que Eneas huye por un túnel, ¿vale? Y se lleva a su padre y se lleva a su hijo. Luego hay una obra, también llamada Eneida, ¿vale? Que te cuenta los viajes de Enea por el Mediterráneo. Algo parecido a la Odisea de Odiseo, mal llamado Ulises. O Ulises para los latinos, Odiseo para los griegos. ¿Vale? Pues Eneas luego va dando vueltas y llega a la península italiana al final del viaje, ¿vale? Es un ascendiente directo, según la tradición romana, de Rómulo y Remo, ¿vale? Los romanos enlazan su historia directamente con Troya, ¿vale? De ahí la obra que nos hace Gian Lorenzo Bernini, ¿vale? Es esta, ¿vale? Eneas lleva en brazos a su padre, ¿vale? Y detrás, abajo, su hijo, ¿vale? Su padre se llama Ascanio, ¿vale? Está hecha en mármol y los elementos manieristas están bastante acentuados. Se ve la línea serpentinata, ¿vale? Desde el niño, atravesando la pierna del padre, rodeando al padre prácticamente, ¿vale? Con lo que obtiene una acusada sensación de inestabilidad. Al fin y al cabo lleva al padre en brazos, ¿vale? Algunos dicen que el padre no está perfectamente esculpido, sobre todo la pierna que se adelanta, ¿vale? Está ahí como colgando, pero bueno, la gente ya sabéis que critica cualquier cosa, habría que hacerlos a ellos, ¿vale? Más tarde ejecuta la obra Neptuno y Tritón, ¿vale? Esta es la obra Neptuno y Tritón, que refleja la lucha entre el Tritón, ¿vale? Y Neptuno, recuerdo que es la lucha entre dioses y tritones al principio, ¿vale? Y con posterioridad ejecuta una de sus obras más famosas, que es el rapto de Proserpina, ¿vale? El rapto de Proserpina, una obra bastante luego retratada durante el barroco. Vamos a ver unas cuantas, ¿vale? Igual que Piedades también hay muchas, pues rapto de Proserpina hay bastantes, ¿vale? Representa a Proserpina, ¿vale? Perséfone en la mitología griega, siendo raptada por Plutón, Hades en la mitología griega, que es el soberano de los infiernos, ¿vale?
Se ha enamorado Plutón de Proserpina y decide raptarla, ¿vale? La madre de Proserpina es Demeter. Luego intenta rescatarla y llegan a un pacto, os recuerdo, por lo que está 6 meses en el infierno Proserpina con su marido y luego 6 meses con su madre, que es la forma en la que los clásicos explicaban, ¿vale? Dos estaciones más o menos frías, que serían otoño e invierno, cuando Proserpina está en el Hades, en el infierno, 2 meses más o menos buenos, que son primavera y verano, cuando está con su madre está contenta y entonces florece la primavera, ¿vale? Eso sería más o menos el significado del mito, ¿vale? Pero aquí lo que queda retratado es el momento del rapto. Proserpina no está muy por la labor, como veis, ¿vale? Proserpina no está por muy la labor, incluso intenta agredir con su brazo a Plutón, ¿vale? Un Plutón muy miguelangelesco, con una musculatura bastante rotunda, ¿vale? Vemos sobre todo que para poder ver esta cultura tienes que darle prácticamente la vuelta, ¿vale? Está reflejado, mucha gente no se da cuenta, incluso está esculpido aquí a la izquierda, ¿vale? Está el Can Cerbero, que os recuerdo que es el portero del infierno, el perro Cerbero o Can Cerbero, ¿vale? Hay detalles de esta obra, no sé si se ve, no se ve. Hay detalles de esta obra, lo podéis ver en internet cuando no se me ve en la aplicación que tengo aquí. Pero ¿veis la mano que tiene Plutón en el muslo de Proserpina? Pues si miráis en internet veréis cómo está esa mano introducida en la carne de Proserpina. Está reflejado, claro, cuando tú apoyas, se produce un rehundimiento de la piel. Pues eso está esculpido. Eso es naturalismo, ¿vale? Brazos abiertos, escultura abierta, ¿vale? Composición inestable. Aquí podríamos marcar incluso, ¿veis? Una diagonal. O incluso un aspa, ¿vale? Mayor inestabilidad, imposible. Luego representa a David, ¿vale? David en la archiconocida escena de su enfrentamiento con Goliat. Ya lo hemos visto bastante representado en el Renacimiento. En el Barroco se sigue representando, ¿vale? Pero igual que ya vimos, por ejemplo, Donatello, que lo esculpía después del hecho, o Miguel Ángel, que lo esculpe antes del hecho, Bernini lo esculpe en el preciso momento en el que se está produciendo el hecho, ¿vale? David está girado, mirad qué inestabilidad, mirad qué bien marcada está la diagonal, tiene la piedra en la onda y va a empezar el movimiento para pegarle la pedrola, ¿vale? A Goliat. Con el ceño fruncido e incluso está mordiendo el labio del esfuerzo que va a empezar a realizar. Las piernas están así, mirad la musculatura que bien hecha de la pierna que está adelantada, incluso marcados músculos, ligamentos, mirad la rodilla que se ve la rótula, ¿vale? Y en el cuerpo, en la bolsa típica de pastor, ¿vale? Donde llevaría el mendrugo pan y el trozo de queso para comer. Recuerdo que al fin y al cabo era pastor, ¿vale? El cuerpo se muestra en el instante donde se pone a tirar la piedra. La figura está en tensión. El movimiento y la potencia están implícitos dentro de esa figura, ¿vale? Este David no es el guerrero perfecto, con coraza, como vimos, etc. No es un guerrero perfecto, idealizado, sino uno mucho más humano, que se tiene que esforzar para conseguir sus fines, ¿vale? Eso es el barroco, ¿vale? Más humano, todos sus personajes, y en el momento del movimiento, como hemos visto, está hecho en mármol, ¿vale?
La siguiente escultura que vamos a comentar es Apolo y Dafne, ¿vale? Aquí también se esculpe un tema mitológico que recoge Ovidio, ¿vale? En sus obras, ¿vale? Es el momento en el que la ninfa Dafne se convierte en laurel para intentar eh, mmm, no ser, vamos a decir, capturada por un amor no correspondido por parte de Apolo, ¿vale? Ahí os pongo el mito de Apolo y Dafne, está bien para enmarcarlo, Eros y Apolo sobre quién tira mejor las flechas, Eros que por la chulería de Apolo decide vengarse de él, le tira la flecha del amor para que se enamore de Dafne, a Dafne una de plata para que le rechace, y la persecución, y cómo al final Dafne le pide a socorro a su padre Peneo, el río Peneo, que le concede el deseo de convertirla en laurel, ¿vale? Y ese es el momento que queda reflejado en la obra, ¿vale? Ese es el momento que tenemos nosotros reflejado en la obra, Apolo y Dafne. No se me abre, a ver si con internet la consigo. ¿Vale? Apolo y Dafne, ¿vale? De Bernini. Esa es una perspectiva, pero es que esta escultura, para poder ser plenamente vista, tienes que verla de distintos puntos de vista. No nos vale solo con uno, ¿vale? A ver si encuentro en internet otros puntos de vista de la escultura. Mirad por el otro lado cómo es la escultura, ¿vale? Por un lado lo que hemos visto antes, pero si te das la vuelta y ves ya que ya se ha transformado en laurel por el otro lado, ¿vale? Esta escultura, por tanto, no tiene un único punto de vista, sino que tienes que recorrerla en su conjunto, ¿vale? Por completo la escultura para poder admirarla completamente, ¿vale? Ahí os pongo, ¿vale? Que Bernini captura la transformación de Dafne con intensa emoción, ¿vale? Y retrata en una misma escena distintas etapas de los cambios, ¿vale? Vista desde la espalda de Apolo, la figura de Dafne queda oculta, mostrándonos solo el árbol, ¿vale? Sin embargo, desde delante todavía tenemos tiempo de ver a la ninfa antes de transformarse. Así que podemos ver las dos partes del proceso de metamorfosis. Eso sí que es captación del movimiento, ¿vale? Todavía además están corriendo, ¿vale? La evolución artística de Bernini va a ser enorme y se producen asombrosos cambios, ¿vale? En las esculturas que hemos mencionado hasta aquí, en la clase, todas representan el momento culminante, central del desarrollo de esa acción, ¿vale? En 1624 realiza una escultura que se llama Santa Bibiana, que es esta, lleva la palma. Os recuerdo que cuando se retrata una escultura con una palma es que ha sido martirizada, ¿vale? Pues Santa Bibiana. Líneas, como veis, bastante renacentistas. Ahí sí domina la línea vertical, sí hay contrapuesto, está girada la santa, pero tampoco hay mucha diferencia con una escultura que hubiéramos visto, por ejemplo, en el manierismo, ¿vale?
y llega al punto culminante, yo creo que una de sus obras más famosas y conocidas, retratando santas, ¿vale? Que es el caso de el éxtasis de Santa Teresa. Está en la Capilla Cornaro, que ya estudiamos que la hizo él en Roma, ¿vale? Es una maravilla. Esta escultura y esta capilla no es conocida por mucha gente, y yo las 2 veces que he ido a Roma prácticamente he podido disfrutar de ella a solas, ¿vale? Está cerca de la estación Termini, prácticamente a 5 minutos andando, y eso no te tengo necesidad. Tienes que echar el eurito, como siempre, para que se ilumine, para que lo puedas ver perfectamente, ¿vale? Y ahí va Paco echando euros a todas las iluminarias, pero que si no, no se puede ver adecuadamente esta escultura, ¿vale? Está en la iglesia de Santa María de la Victoria, en esa capilla Cornaro. Es una iglesia muy chiquitita, así que nada más entrar, pues la ves de frente, ¿vale? Prácticamente. La escultura está hecha en mármol. Se sirve de la luz natural para sugerir la presencia divina, esos rayos que ven arriba. Arriba hay una especie de claraboya, una ventanita, que hace que los rayos del sol bajen por esos especies de rayos que caen sobre la escultura, lo que la ilumina y crea unos efectos lumínicos preciosos e impresionantes, ¿vale? La santa queda retratada que está teniendo alguna de sus visiones. Santa Teresa fue famosa porque tenía visiones con Dios, ¿vale? Está en el momento de la mística cuando entra en contacto con la divinidad. Y cuando la santa entraba en contacto con la divinidad, sentía placer. Y ese placer es el que está reflejado en su cara, ¿vale? Es un placer prácticamente orgásmico. Y eso está reflejado en la cara de la santa. Siente auténtico placer de llegar a la comunión con la divinidad, ¿vale? Su cuerpo se desploma mientras está sintiendo este placer sobre una nube, mientras un serafín se dispone a traspasar su pecho con una flecha, símbolo de esa unión mística entre Dios y la santa, ¿vale? El peso del cuerpo contrasta luego prácticamente con la ingravidez de los paños que tiene, muchos azarosos, volumétricos hacia ambos lados, que crea efectos lumínicos de luces y sombras muy, muy interesantes, que refuerzan el volumen y la fuerza del movimiento y de la escena que estamos viendo, ¿vale? A los lados luego de la escena aparecen miembros de la familia Cornaro, ¿vale? Que son los que han pagado por la escultura, que presencian este hecho insólito, ¿vale? Os voy a mostrar. La cara de la santa, ¿vale? Está sintiendo el contacto con la divinidad, ¿vale? ¿Vale? Una belleza en este caso, yo creo que bastante idealizada. No es la característica esencial del barroco, pero este rostro sí es de belleza idealizada, ¿vale? Temática parecida, porque también entraba en misticismo, en contacto con la divinidad, es la beata Ludovica Albertoni. Esta está en la iglesia de San Francesco de Ripa, en Roma, ¿vale? Y al igual que el del éxtasis de Santa Teresa, pues la santa sufre ese placer intenso o inmenso de entrar en contacto con Dios, ¿vale? Aquí la diagonal está bastante bien lograda. Y veis también los pliegues muy vaporosos para conseguir esos contrastes lumínicos. ¿Vale? También se encargó de realizar la obra de la cátedra de San Pedro,
¿vale? Os pongo ahí que está bajo el baldaquino, no está bajo el baldaquino, está detrás del baldaquino, ¿vale? La obra de Bernini está en el presbiterio de la Basílica de San Pedro y enmarcada por unas pilastras, ¿vale? Por pilastras. Y luego en el centro se sitúa un trono de bronce en cuyo interior se encuentra supuestamente la silla de madera de San Pedro y luego se decora con relieves representando la tradiclavum o entrega de llaves. El trono se apoya sobre 4 grandes estatuas, ¿vale? 4 grandes estatuas, también en bronce, que representan a los doctores de la Iglesia. San Agustín y San Ambrosio para la Iglesia Latina y San Atanasio y San Juan Crisóstomo para la oriental. Por encima del trono, pues aparece un sol de alabastro decorado con estuco dorado, rodeado de ángeles, ¿vale? Que enmarcan a una vidriera donde se representa una paloma de más de 1,5 metros, de 162 centímetros de envergadura, que es el símbolo del Espíritu Santo, que es la única vidriera coloreada que hay en la Basílica de San Pedro. ¿Vale? Esto es. Abajo se ve el baldaquino, ¿vale? Todo lo demás es la cátedra de San Pedro de Bernini. Realizó también algunas fuentes, ¿vale? En la Plaza Barberini hizo la conocida como Fuente del Tritón, muy retratada en Roma, ¿vale? Está a medio camino de la estación Termini y de la Plaza de España, esta Fuente del Tritón, muy fotografiada. También bajando la cuesta hacia atrás de donde estamos, a menos de 3 minutos está la Fontana di Trevi. Así que es una zona bastante central y turística de España, de Roma. Tenemos ahí el Tritón, que está ahí como con su concha, y debajo hay 2 delfines, son los que apoyan sobre la fuente. Sí, son 2 delfines. ¿Vale? Está el Tritón sobre una enorme concha, ¿vale? La corona que veis ahí es la corona papal, lo que hay debajo de la concha, porque os recuerdo que los Barberini es la familia de la mayoría de los papas en esta época, ¿vale? Detrás veis que hay un hotel, el Hotel Bernini, por algo será. También en la Piazza Navona hace la fuente de los 4 ríos, ¿vale? Está delante de la iglesia de San Agnes, aquella que hizo Borromini, ¿vale? La estatua de las 4 fuentes. Esta estatua sale en la película Ángeles y Demonios, donde intenta matar, el asesino intenta matar al último candidato, que luego será el Papa, que lo rescata Tom Hanks del agua de la fuente, ¿vale? Pues esta es la fuente de los 4 ríos. Se compone de una base formada de una gran piscina elíptica, ¿vale? Es esta, la fuente de los 4 ríos, famosa en la Piazza Navona, coronada en el centro de una gran mole de mármol sobre la que se eleva un obelisco egipcio de época romana, el obelisco de Domiciano, ¿vale? Que lo trajeron ahí. Para el que no lo sepa, el Piazza Navona era un circo. Se cree que de época de Domiciano, y por eso estaría ahí ese obelisco egipcio original. Las estatuas que componen la fuente tienen unas dimensiones mayores que en la realidad, ¿vale? Y son las alegorías de los 4 ríos grandes, principales del mundo, conocidos en el siglo XVII, cada uno en uno de los continentes conocidos en ese momento. El Nilo, el Ganges, el Danubio y el Río de la Plata. Y ahí confío en vuestros conocimientos geográficos para situarme en cada continente cada uno de estos ríos. En la fuente, cada uno de estos ríos está representado por un gigante de mármol, ¿vale? Y luego hay animales y vegetales generados de una naturaleza buena y útil, y pertenecen a las grandes y potentes especies, ¿vale? Cada uno más o menos asociado al continente, del que serían originarios, como el león, el caballo, el cocodrilo, la serpiente o el dragón, ¿vale? Tenéis más de cerca esa mole. Arriba el pie del obelisco y luego aquí, ¿vale? Algunos de los ríos.
Sobresalió también Bernini en el campo del retrato, como podemos apreciar en retratos como los de el cardenal Scipione Borghese, ¿vale? Sería un busto, ¿vale? O Constanza de Buonarroti, otro busto, aunque un poco más pequeño, ¿vale? También participó en sepulcros, es el autor del sepulcro del Papa Urbano VII, que combina el bronce con el mármol en una hornacina. Esta está dentro de la Basílica de San Pedro, y de Alejandro VII. Bueno, este es la cara del Papa Urbano, para que lo veáis de cerca. Con la tiara papal, la corona, ¿vale? Y este es el de Alejandro VII. El primero está en un nicho semicircular, consta de un grupo escultórico de composición piramidal, donde el pontífice está en la parte superior, sentado en el centro y bendiciendo. Y dos figuras alegóricas lo flanquean, que son la caridad y la justicia, ¿vale? Uno de los aspectos fundamentales en la obra de Bernini es su sentido de teatralidad, como hemos visto, que le lleva a unir todas las artes. Hemos visto algunas de sus obras en obras arquitectónicas, ¿vale? Tienen un todo conjunto, esa teatralización. Sus esculturas se funden con las arquitecturas y desempeñan un papel fundamental en esas grandes escenografías, ¿vale? Pues aquí lo dejamos con Bernini y en la próxima clase hablamos del resto de escultores italianos y luego el resto de escultores europeos, ¿vale? Nos vemos.